Hola a todos, vamos a comenzar con la conferencia Uso de modelos analíticos para propiciar el desarrollo del conocimiento del profesor de matemáticas. Mi nombre es Eric Flores Medrano y estaré impartiendo esta conferencia. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a los miembros organizadores del Congreso Internacional de Matemática Educativa por la invitación que me han realizado. Bien, cuando me pidieron realizar una conferencia, en principio, mi tema de investigación tiene que ver con el MTSK, del cual hablaré más adelante, pero quise ir un poco más allá, quise plantearme el reto de hablar del MTSK en términos de algo que en principio no es su labor principal, que es el desarrollo de conocimiento. De ahí que el título lleve estos dos elementos principales, el uso de los modelos analíticos y el desarrollo de conocimiento del profesor de matemáticas. En esta presentación, entonces, lo que vamos a tener en esta conferencia es una introducción. Hablaremos acerca de qué es un modelo analítico en educación matemática, los ejemplos de modelos analíticos que podemos discutir para más o menos situarnos con base en la definición que propongo, y la parte, fuerte de la charla estará centrada en propuestas de uso de los modelos analíticos para el desarrollo de conocimiento. Plantearé 3 propuestas y las discutiré en ese momento de la presentación. Cerraré con unas reflexiones acerca de potencialidades y limitaciones que tiene el uso de modelos analíticos para el desarrollo de conocimiento del profesor y algunos comentarios adicionales. En los años 80 comienza a tener un auge, un tipo de estudios acerca del profesor de matemáticas, y muchos de esos estudios están basados en las ideas de Shulman. Shulman, en el 86-87, una de sus aportaciones más interesantes es describir lo que denomina el conocimiento didáctico del contenido. Cuando se refiere a conocimiento didáctico del contenido, separa la noción del conocimiento disciplinar, del conocimiento pedagógico y como una especie de intersección entre ellos. Más bien se refiere a una didáctica específica de la disciplina que se está enseñando. Él no habla acerca de las matemáticas en particular, sino de manera general, pero es bien aplicable al caso de las matemáticas. Entonces pone de manifiesto la especificidad en la enseñanza de una determinada disciplina y cómo eso ayuda a enfrentar la labor de enseñanza. Hay muchos trabajos que se han inspirado en Shulman y la gran mayoría han propuesto modelos analíticos para estudiar el conocimiento del profesor. Cuando hablamos acerca de modelos analíticos, hace falta una definición de qué es un modelo analítico. Quizá podamos entenderlo a partir de las 2 palabras que lo componen. Sin embargo, he preparado algo para darme a entender con mayor precisión. En la diapositiva aparece el ciclo de modelación propuesto por Bloom y Borromeo en 2009, en el cual al lado izquierdo tenemos lo que denominan el resto del mundo, y en el lado derecho la parte matemática. En el lado izquierdo es una figura amorfa, en el lado derecho una elipse. Esto es intencional, entre esa complejidad del resto del mundo y esa modelación que hacemos en las matemáticas para poder explicar ese resto del mundo. Bien, se parte de una situación real o de un problema. Esa situación real se convierte en una situación que se va a modelar. Eso nos lleva hacia un modelo real o en el mundo real, y ahí es donde está el salto hacia el modelo matemático, una simplificación de ese modelo. Trabajamos matemáticamente, obtenemos resultados matemáticos, los cuales después son traducidos a resultados en el mundo real, se llevan hacia la situación en el modelo y finalmente, aunque esto puede ser cíclico hasta que se logra el objetivo, entre que se prueba la buena explicación que se da acerca del mundo real, se regresa a la situación real. En todo este procedimiento, en todo este proceso, en este ciclo de modelación, Bloom y Borromeo hablan de 7 procesos: el de construcción, el de simplificación, estructuración, el de matematización, el de trabajo matemático, el de interpretación, validación
y el de una exposición de ese resultado hacia el mundo o la situación real. Haciendo una analogía, una extrapolación de ese ciclo, podemos nosotros situar dos grandes cuerpos. Por un lado está el escenario de práctica profesional, esta figura amorfa que Bloom y Borromeo plantean para el resto del mundo. Lo propongo para el escenario de práctica profesional, es decir, cuando el profesor planifica, cuando el profesor ejecuta su actividad en clase, cuando el profesor reflexiona, cuando el profesor evalúa. Todas esas actividades son parte de esos escenarios de práctica profesional. Incluso aquí está cuando el profesor interactúa con otros profesores en escenarios de desarrollo profesional. Al lado derecho le denominé diseño metodológico en la investigación. O sea, no es toda la investigación, sino el diseño metodológico. Esta parte que necesitamos tener controlada pues, para poder ofrecer resultados y para poder hacer análisis que permitan después contrastarlos. Partimos de una situación profesional. Esa situación la tenemos que simplificar. Tenemos que quizá de toda la planificación, situarnos en una sola actividad que se está planificando o en los objetivos de esa actividad, o de toda la ejecución, de todos los elementos que están en la ejecución de una actividad, situarnos, por ejemplo, en las ayudas que da el profesor, en los ejemplos que propone el profesor. Eso lo llevamos hacia un modelo analítico, el cual puede ser construido o se puede construir con base en los datos. El modelo analítico es parte de esos escenarios de práctica profesional. No es algo ajeno a ello, sino es una explicación de la cual se parte para después hacer el análisis de datos. Y ese análisis de datos ya cae dentro del diseño metodológico en la investigación. Las herramientas que utilizamos para el análisis, que bien pueden ser inspiradas en el modelo analítico, son parte ya del diseño metodológico y ya están controlados. Ese análisis de datos nos lleva o bien a una explicación de qué es lo que sucedió en esa aula concreta o en esa situación, en ese escenario profesional en concreto, o bien a proponer una forma de intervención. Esa explicación o esa propuesta de intervención se lleva hacia la intervención o hacia el diseño de un programa de desarrollo, el cual va a actuar sobre la situación simplificada y podemos entrar nuevamente en el ciclo, mirar eso desde el punto de vista del modelo analítico, volver a analizar, dar otra explicación o mejorar la propuesta, regresar a la intervención o al diseño del programa de desarrollo, y ahora sí regresamos a la situación profesional y nos preguntamos qué ha cambiado en el profesor, qué cosas hace ahora que antes no hacía y que esa intervención o esa explicación nos permite comprender de mejor manera. Bueno, esto es lo que vamos a entender por un modelo, es una simplificación de una situación profesional. Nos sirve precisamente para, a partir de un análisis y de una explicación, poder proponer intervenciones o programas de desarrollo, y es una elaboración controlada de ese escenario de práctica profesional que en principio pues cuesta trabajo poder explorarlo. Entonces, las funciones de los modelos analíticos en educación matemática son diversas. Algunas que propongo es simplifican. El modelo analítico me sirve para simplificar aquello que yo estoy viendo en la realidad, aquella actividad profesional del profesor de matemáticas. También me ayuda a organizar. Un modelo analítico me da ciertos elementos, ciertas categorías, ciertos subdominios que cuando yo observo la práctica del profesor puedo organizarla y puedo más o menos dar una explicación de las redes que se construyen en esa práctica, pero de una manera organizada. Que esto tiene mucho que ver con la tercera función que propongo, que es la de la explicación. Un modelo analítico no es solamente un conjunto de cajones donde vamos a meter lo que hace el profesor en términos del conocimiento, por ejemplo, sino que me sirve para explicar, para poder decir por qué un profesor realizó una actividad de cierta manera o por qué un profesor diseñó una actividad y los objetivos con qué tipo de conocimiento tienen que ver. Pero el modelo analítico no solamente está en esa parte, sino también me sirve para comunicar.
Con el modelo analítico es más fácil que yo con una persona, con otro investigador o con un desarrollador de programas para los profesores, para la formación permanente o la formación inicial, podamos dialogar y decir necesitamos estos elementos en concreto. Claro que esos elementos tendrán relación con otros, pero podemos comunicar la idea de una manera muy directa acerca de qué es lo que se espera o qué es lo que nosotros estamos observando. Finalmente, el modelo analítico también nos sirve para descubrir. Cuando hablo de modelo analítico no estoy pensando en modelos acabados, como tampoco lo son los modelos matemáticos, sino que entre más variables nosotros le vamos metiendo, quizá va teniendo una mayor cantidad de elementos que puede describir la práctica del profesor, y entonces nos permite descubrir conocimientos importantes o actividades que propician la aparición de unos determinados conocimientos, y de esta manera el modelo analítico también me sirve como un marco de descubrimiento tanto a mí como investigador como a otras funciones como es el formador de profesores o el propio profesor. Sobre estas funciones hablaré más adelante, las retomaré en un momento preciso. Ok, no quiero detenerme mucho más en qué podemos entender por modelo analítico, sino que ahora me interesa entrar en ejemplos de modelos analíticos. Me fui a dos que contrastan entre sí, hay modelos muy similares. Estos dos modelos contrastan en la forma en la que fueron pensados y los objetivos que persiguieron. Y me quedo con dos solamente en ese momento de la ejemplificación y después me quedaré con uno solo. Mi idea no es abarcar una variedad de modelos analíticos, eso se puede hacer quizá en otra charla o en alguna búsqueda que los interesados hagan sobre ello, sino más bien es poder completar la explicación que ya di acerca de qué es y para qué funciona un modelo analítico a partir de estos ejemplos. Comienzo con el Knowledge Quartet. Es un modelo desarrollado particularmente en Inglaterra. Tim Rowland es uno de los desarrolladores, de los quizá más visibles. Turner es otra de las personas que participó en el desarrollo, pero bueno, hay un grupo grande detrás de ello. Este modelo parte de 4 dimensiones. Es un marco que, según ellos declaran, sirve para analizar y desarrollar la enseñanza de las matemáticas. Aquí ellos plantean que el marco sirve para desarrollar, no solamente para hacer análisis, con lo cual podríamos hablar sí de un marco analítico, de un modelo analítico, pero también de un modelo que sirve para el desarrollo. El conocimiento y creencias pueden ser vistos en 4 dimensiones. Digamos que hay como 4 formas de ver eso mismo que es el conocimiento y las creencias. Por un lado, se habla de los fundamentos. Ese conocimiento, esas creencias están en su forma más básica, es aquello que el profesor, aquella información útil que tiene el profesor para poder ser utilizada en diversos escenarios. También se habla acerca de la conexión, cómo los profesores, esos conocimientos que están en sus fundamentos, pueden conectarlos de tal suerte que les sirvan para prácticas de enseñanza. También está la transformación, el conocimiento que ellos tienen. Una vez que lo llevan hacia el aula, lo llevan a situaciones específicas, pues es modificado, surgen reflexiones en la acción que hacen que ellos pues vayan cambiando las formas en las que van concibiendo o las cosas que van conociendo, y con ese conocimiento me refiero al de los fundamentos. Después está otra dimensión donde ese conocimiento se pone en juego, pero de manera, digamos, inmediata y ante situaciones imprevisibles, que es la contingencia. Ante la pregunta de un estudiante que no era esperada, por ejemplo, el profesor está trabajando sobre números pares e impares y un estudiante propone un número par-impar. Estoy pensando en el artículo de Hyman Bass, Matemáticos y Educación Matemática. Ante esa pregunta, ¿qué hace el profesor? Claro que el profesor tiene un conocimiento, unos fundamentos que le permiten saber que no existen los números pares impares. El profesor puede establecer conexiones hacia conocimientos más avanzados y darse cuenta de que ni siquiera en otras partes podríamos hablar de conocimiento, de números pares impares. El profesor pone en juego una transformación de cómo voy a tratar didácticamente
esta propuesta del estudiante y bueno, esta situación de contingencia que hace que el conocimiento se movilice en todas esas direcciones y en otras posiblemente. Los autores de este modelo proponen diversos escenarios de acuerdo con cada dimensión y la información del modelo está en la página de internet que aparece en la presentación. Ahí, bueno, se describe cada una de las dimensiones, pero también se proponen los escenarios y se discuten algunos resultados. Por otro lado, tengo este otro modelo analítico. Es un modelo analítico en el que he trabajado, he colaborado en el desarrollo de dicho modelo. El nombre es el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, MTSK por sus siglas en inglés. Este es un marco que está declarado para analizar, no para desarrollar, solamente para analizar el conocimiento que hace especialista de la enseñanza al profesor de matemáticas. Digamos, de todo el conocimiento que pone en juego el profesor, el que interesa en ese modelo es el especializado. O sea, el que no comparte con otro matemático profesional, el que no comparte con otro profesor en otra asignatura. El modelo está conformado por 3 grandes dominios, que es el dominio del conocimiento matemático, el dominio del conocimiento didáctico del contenido y el dominio de las creencias o las concepciones. Cada dominio tiene unos subdominios internos, 3 en el caso del matemático, 3 en el caso del conocimiento didáctico del contenido, 2 en el caso de las creencias y categorías internas. El número varía de acuerdo a cada subdominio, pero la intención de esas categorías internas es tener una mayor focalización sobre aquello que se está explorando. El modelo ha sido utilizado en diferentes escenarios, es decir, para la planificación, para en prácticas de discusión en foros, para la formación permanente, en la propia clase, en la formación inicial, también en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes situaciones escolares y en diferentes niveles profesionales, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, nivel universitario y, como ya lo había mencionado, en formación inicial y formación permanente de profesores de matemáticas, y de un tiempo hacia acá también se ha explorado al formador de profesores, pero eso ha hecho que el modelo cambie, con lo cual a esa parte me refiero solamente por la vigencia que tiene ese tema, pero no porque vaya a ser tratado en este momento. La información sobre ese modelo, que ahora ampliaré porque me interesa con fines de lo que diré posteriormente, pero una información está en la página que también aparece en la diapositiva, redmtsk.com. Cada uno de los dominios, el dominio matemático y el dominio del conocimiento didáctico del contenido, tiene subdominios internos. El dominio del conocimiento matemático es el conocimiento disciplinar, pero no nos quedamos solamente con la matemática escolar, sino con aquel conocimiento matemático que tiene el profesor y que le es útil en su labor. Y entonces ese conocimiento matemático decidimos categorizarlo, subdividirlo en categorías que son internas a la matemática. No hacemos alusión a quizá a otras disciplinas o a otros usuarios de la matemática, sino nos quedamos exclusivamente con el profesor de matemáticas y luego esa matemática que él puede conocer, cómo se puede organizar intrínsecamente. Partimos del conocimiento de los temas, es el primer subdominio. Este es un conocimiento de lo que se enseñará, de esos contenidos matemáticos, desde luego desde un punto de vista fundamentado y profundo que le permita no solamente saber aquello que va a explicar, sino tener unas bases por aquello de las situaciones de contingencia o bien para los diseños, para diseños sólidos. Las categorías que componen a este subdominio son procedimientos. Por ejemplo, yo conozco producto de matrices. Sé cómo se hace el producto de matrices, cuándo puede hacerse un producto de matrices, por qué se hace de esa manera el producto de matrices, qué características tiene el resultado de un producto de matrices. Entonces yo conozco los procedimientos asociados, en este caso, al producto de matrices. Conozco las definiciones, qué es una matriz,
qué propiedades tiene y los fundamentos de ello. Conozco diferentes registros de representación y fenomenologías y aplicaciones asociadas a ese contenido, a ese objeto matemático. Estas son las categorías que componen al conocimiento de los temas. Por otro lado, tenemos el conocimiento de la estructura de las matemáticas, que es un conocimiento de cómo se conectan esos temas matemáticos y de cómo se estructura la matemática en sí. Lo hablamos, lo describimos subdominio en función de 4 tipos de conexiones. Conexiones de complejización, por ejemplo, tomo un objeto en primaria, un objeto matemático, ese objeto, cómo se complejiza y cómo llega a bachillerato, cómo la noción de fracción llega a la noción de derivada. Entonces es un mismo objeto que a lo largo de los diferentes niveles escolares cambia su forma, mantiene su esencia y se complejiza. Está la otra parte, las conexiones de simplificación. Cuando un profesor, por ejemplo, va a enseñar área bajo la curva, él sabe que los estudiantes conocen ese tema a partir del área cuando trabajan en primaria con la retícula, ¿no? Área de figuras que no conocen una fórmula y lo trabajan por medio de una retícula cuadrangular. Hay una conexión de simplificación que es ese mismo objeto como se vio tiempo atrás. Están las conexiones transversales, hay elementos en la matemática que subsisten desde etapas primeras hasta etapas más avanzadas. Por ejemplo, el caso del infinito o el caso de la equivalencia o la igualdad en números, en operaciones como resultado, la igualdad como antecesor al resultado, la igualdad en la ecuación, la semejanza, la congruencia de triángulos, esa noción de equivalencia eso es una conexión transversal. Y hay conexiones auxiliares que son temas matemáticos que nosotros utilizamos para que ayuden en otro tema. Esto no es precisamente una conexión intraconceptual, o sea que está dentro del concepto, sino que yo lo traigo a propósito de una necesidad. Finalmente, en el conocimiento matemático tenemos el conocimiento de la práctica matemática, que lo hemos descrito como el conocimiento de las formas de proceder, producir en matemáticas, el conocimiento de la sintaxis de la matemática, y para ello, para poder estudiarlo, hemos utilizado diferentes prácticas. Por ejemplo, la práctica de demostrar, la de definir, la de ejemplificar, la de usar heurísticos, y dentro de ellas, qué características las hacen ser una práctica. Por ejemplo, el profesor de primaria que pide una definición de cuadrado, si un estudiante le dice que es una figura de 4 lados iguales, de 4 ángulos rectos, de 2 diagonales que se intersecan en el punto medio y son perpendiculares, claro que el estudiante de primaria difícilmente va a decir esto, pero bueno, el profesor tendría que poder juzgar si es eso una definición, qué características de la definición se están cumpliendo, qué características no, y ese conocimiento no es de los cuadrados. Claro que se apoya en el conocimiento de los cuadrados. Es un conocimiento acerca de la definición, es como un metaconocimiento matemático. Por otro lado, tenemos el conocimiento didáctico del contenido, que en este modelo hemos decidido situarlo específicamente en aquellos elementos de la didáctica que tengan relación estrecha con la matemática. Dejamos fuera, por ejemplo, si un profesor sabe que organizar a los estudiantes en equipo es bueno para la dinámica del grupo. Eso es muy importante, lo consideramos valioso para que el profesor lleve a cabo sus clases. Sin embargo, no es parte de este dominio de conocimiento. Bien, este dominio también tiene 3 subdominios. Comienzo explicando el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Es conocer ese contenido matemático como objeto de enseñanza. Aquí tenemos 3 categorías. Las teorías sobre la enseñanza, las cuales pueden ser institucionales o personales. Tenemos recursos materiales y virtuales. Aquí no basta con que el profesor sepa que existe GeoGebra o que sepa utilizar GeoGebra, sino cuáles son las características matemáticas de GeoGebra que son útiles para la enseñanza de las matemáticas. Esa es la parte de este subdominio, es la que lo sitúa dentro de la definición de conocimiento didáctico del contenido que nosotros proponemos. Y finalmente la categoría de estrategias, técnicas, tareas, ejemplos
para la enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Entonces, cuando hablo de estrategias, quiero ser enfático en deslindar esto de estrategias tipo generales. Son estrategias específicas para la matemática. Tenemos el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas. Fíjense que en el subdominio anterior hablamos del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas y no de la enseñanza y las matemáticas, es decir, ya está situado en las matemáticas. Y aquí también lo situamos, decimos, es el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas, no de las matemáticas y los estudiantes. De hecho, el sujeto no aparece aquí, sino más bien el aprendizaje como un objeto, como algo que podemos objetivizar. Y es el conocimiento del contenido matemático como objeto de aprendizaje. Tiene 4 categorías: las teorías sobre aprendizaje, que nuevamente pueden ser institucionales o personales; un conocimiento de fortalezas y dificultades asociadas a un determinado contenido o a la matemática en general; un conocimiento de las formas de interacción con un contenido matemático. Por ejemplo, el profesor de primaria sabe que el estudiante puede referirse a el vértice de un ángulo o de una figura como el pico, y entonces el profesor sabe interpretar el lenguaje que tiene el estudiante y podrá orientar la clase según la necesidad, la conveniencia que él tenga en ese momento. Y están los intereses y expectativas. Como profesores sabemos que cuando los estudiantes entran en álgebra, entran con miedo. No han llevado álgebra, pero tienen una predisposición al álgebra. Sabemos que geometría se les suele dificultar menos, suelen tener más agrado por las cuestiones geométricas. Bueno, ese conocimiento de intereses y de expectativas es de aquello que nosotros sabemos que le interesa y le resulta expectante al estudiante de cara al aprendizaje de las matemáticas. Finalmente tenemos el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, que es aquello que el profesor sabe que se espera que el estudiante aprenda en un determinado momento escolar. Es decir, le dicen al profesor, tienes que enseñar fracciones. Bueno, depende en qué grado va a enseñar fracciones, lo hará de un modo o de otro y enseñará hasta un determinado momento de las fracciones según esta parte. Es una parte curricular, sí, pero también lleva otras cosas dentro de este subdominio. Las categorías son las expectativas de aprendizaje, que se espera que el estudiante sepa en ese momento escolar; el nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado, tanto con el que llegan como con el que tienen que salir; y la secuenciación con temas anteriores y posteriores, siendo esta última categoría la que se relaciona con el conocimiento curricular, es decir, saber qué temas son los que van antes y van después de lo que yo voy a enseñar. Claro que este se relaciona con el conocimiento de la estructura, con esas conexiones. Sin embargo, aquí estamos hablando de la parte quizá oficial o de lo que nos dicen algunas instituciones acerca de esa secuenciación. Y tenemos el dominio de las creencias. Este dominio lo colocamos por una razón en particular, que es cuando nosotros vemos a un profesor dar clase o planear o realizar alguna actividad de desarrollo profesional, una actividad profesional, no podemos decir que el profesor desconoce, o al menos no desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva en la que construimos el modelo. Lo que podemos decir es que conoce de una forma o de otra, y esas formas de conocer nosotros asumimos que están permeadas por las creencias que tiene acerca de la matemática, de su enseñanza y aprendizaje. Entonces, esas creencias permean, pero también nos permiten comprender y situar el conocimiento del profesor. Si yo veo que un profesor está pidiendo al estudiante que haga 20 ejercicios sobre el concepto que acaba de explicar, sobre el algoritmo que acaba de explicar, no voy a decir que el profesor no sabe de didáctica de la matemática. Quizá lo que sepa está situado en una tendencia tradicionalista, pero podemos explicarlo y situarlo de acuerdo a esa tendencia o esa concepción acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y además el situar ahí las concepciones, que además debo decir que esta noción de permear la vemos en el esquema a partir de las líneas punteadas, a diferencia del resto de líneas. El poner ahí a las creencias nos permite
relacionar dos campos de estudio que habitualmente se realizan de manera desconexa. Es decir, hay estudios sobre las creencias del profesor, hay estudios sobre el conocimiento del profesor. Nosotros estamos hablando en ese modelo de cómo unas permean en la otra, y esta influencia va en los dos sentidos, tanto de las creencias en el conocimiento como del conocimiento en el cambio de creencias. Ok, entro en la parte de las propuestas de uso del MTSK para el desarrollo de conocimiento. Estas propuestas son 3 las que presento. La primera es el desarrollo de materiales para la formación inicial. En 2014 nosotros publicamos un artículo en una revista de la Normal Rural de Loreto, Zacatecas, la revista Formate, en la cual una actividad la explicábamos en términos del MTSK que podía desarrollarse si se efectuaba esa actividad. Tiempo después, hacia el año 2015-2016, tenemos la oportunidad de desarrollar 2 materiales: el libro de didáctica de las matemáticas para maestros de educación primaria y el de didáctica de las matemáticas para maestros de educación infantil. El proceso, aunque no fue el mismo, fue muy similar. En estos libros participaron investigadores, la mayoría de España, pero no solamente de ahí, expertos en la enseñanza o en la didáctica de la geometría, de la probabilidad, del álgebra, de la aritmética, según el nivel escolar, desde luego. Y a ellos nosotros les propusimos una serie de preguntas. El libro de didáctica de las matemáticas para maestros de educación primaria fue coordinado por el doctor José Carrillo, que fue el líder del proyecto, el doctor Luis Carlos Contreras González, la doctora Nuria Climen Rodríguez, el doctor Miguel Ángel Montes Navarro, la doctora Dinazar Isabel Escudero Ávila, y participé también yo en la coordinación. Generamos una serie de preguntas, se las ofrecimos a los que desarrollarían cada uno de los temas, entre las cuales estaba cuáles son las dificultades que tiene el estudiante al enfrentarse a ese tema, cuáles son los marcos curriculares que suelen normar, desde luego cuál es el contenido matemático, cómo se conecta con temas futuros, con temas anteriores, y de esa manera ellos estructuraron el contenido de cada una de las sesiones, de los capítulos. Lo mismo para el libro de didáctica de las matemáticas para maestros de educación infantil, pero ese se gestionó, digamos, de una forma un tanto distinta, en el sentido de que cada autor tiene un capítulo y en el otro libro todos somos autores del libro. El libro de didáctica de las matemáticas para maestros de educación infantil fue coordinado, editado por la doctora Cinta Muñoz Catalán y el doctor José Carrillo Yáñez. Quiero poner un ejemplo de que tiene contenido este libro. Me baso en el de didáctica de las matemáticas para maestros de educación primaria, particularmente en el capítulo de estadística y probabilidad. En ese capítulo, si bien el temario, cuando lo revisan, se dan cuenta que vienen temas matemáticos, es decir, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, diferentes tipos de cálculo de probabilidad, tiene una serie de actividades que no necesariamente son enfocadas a la parte matemática. Por ejemplo, la actividad 5.5 les pide a los profesores que elaboren una encuesta para estudiar los hábitos de lectura de las personas y pide que interpreten, y la pregunta final es: ¿coincide lo obtenido con la opinión generalizada de que lo normal es no leer habitualmente? Lo que hay aquí detrás, además de realizar el estudio estadístico acerca de esta encuesta, es aquella noción que tienen las personas en general de que un número en la estadística, por ejemplo, el 30% lee, que ese número nos da la explicación, da igual si es el 30% lee que el 30% de las vacunas caducaron. Ese 30%, en términos de la naturaleza de lo que se está estudiando, pues tiene un sentido o tiene otro, y esta actividad lleva al profesor a reflexionar acerca de esos cambios de sentido
una vez interpretado el dato numérico que obtenemos. La actividad 5.6 es mucho más clara, que no tiene que ver con la parte matemática específicamente. Pide que se elijan 3 libros de matemáticas de primaria de diferentes editoriales en los que se tratan temas de estadística, y pide que se analice cuáles de los tipos de variables antes descritas consideran dichos libros. El análisis de libros es una parte del conocimiento de los materiales físicos, pero también es una parte del conocimiento curricular, hasta donde los materiales le ofrecen al estudiante aquello que se desea estudiar o aprender en ese determinado momento escolar. Esa es una primera forma en la que nosotros hemos utilizado para el... bien, quiero regresarme a la diapositiva anterior. Sí, de las formas que nosotros hemos utilizado para el desarrollo de conocimiento en los profesores. Paso ahora a otra forma, que es un metaanálisis sobre el MTSK. Esto lo he utilizado en algunos cursos de maestría con profesores de medio superior, en los cuales les entrego el modelo, el MTSK, con sus descripciones y sus categorías, y les pido que expliquen lo que significan los elementos del modelo y cómo se reflejan en su labor profesional. Sobre eso no tengo nada escrito todavía, sin embargo he hecho algún trabajo de sistematización acerca de las cosas que más han llamado mi atención, de cara a posteriormente poder organizar alguna publicación. De las cosas que llaman mi atención es cómo la noción de conexión de simplificación es vista como conocimientos previos. O sea, se habla acerca de funciones y dicen, ok, una conexión de simplificación con las funciones es el plano cartesiano, porque sin el plano cartesiano no podemos hablar de la función. Es decir, esta noción de conocimiento previo que sí conecta al plano cartesiano como antecedente para el surgimiento de la noción de función es tomado como si fuera una simplificación. Lo mismo con la complejización, se piensa como en los conocimientos para los cuales ahora son potencialmente capaces los estudiantes de acceder, y no como el objeto que cambia y se transforma en este nuevo objeto, en un objeto complejo. Otra cuestión que noto es que se entiende la práctica matemática como la práctica profesional y bueno, me quedo en esa parte. La práctica matemática no es la práctica de enseñanza, no es la matemática puesta en práctica, sino lo que ya había descrito antes, que es las formas de proceder y producir en matemáticas. Y como se ejemplifica con la demostración, la definición, suelen poner ejemplos con aplicaciones concretas de estas prácticas. Por ejemplo, suelen decir, un ejemplo es, el profesor sabe cómo demostrar que raíz de 2 es irracional. Pero eso es parte del tema, eso es un conocimiento de los temas que está en el COT, lo que denominamos el COT, el subdominio del conocimiento de los temas, en la categoría de propiedades y fundamentos. Ok, raíz de 2 es irracional, ¿cuál es el fundamento de que raíz de 2 es irracional? Hay una diversidad de ejemplos de errores y fortalezas. Creo que esta es la parte más fuerte, al menos de los profesores con los que yo he trabajado. Conocen en qué se van a equivocar los estudiantes, cuáles son los errores más comunes. Incluso pueden categorizarlos y darles niveles de importancia. Y también conocen dónde los estudiantes son más diestros. O sea, esta práctica cotidiana con los estudiantes pues les permite ir mejorando, ir desarrollando este punto en concreto. Es decir, llegan con ese punto bastante desarrollado. Y una cuestión que cuesta trabajo, quizá por la propia definición o por la exigencia de lo que se debe conocer de un material virtual o físico, es que los profesores encuentren ejemplos concretos. Normalmente se van a cuestiones que tienen que ver sí con el material, pero no con la enseñanza de las matemáticas en particular. Por ejemplo, dicen, es más rápido que en GeoGebra dibujen funciones. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, ¿cuál es la parte matemática dentro de ello? ¿Cuál es la característica matemática? Porque la velocidad para hacerlo pues tiene que ver más con una cuestión tecnológica que con una cuestión de enseñanza de las matemáticas.
Finalmente, una propuesta más es la planificación argumentada con conocimientos. Coloco a mis estudiantes de maestría a realizar diseños, y esos diseños los tienen que ir explicando con base en qué conocimiento han ellos utilizado para ese diseño. Esto tiene varios beneficios, o yo lo planteo con estas intenciones. 1. Obliga a la reflexión sobre conocimientos de base, conocimientos visibles y potencialidad de conocimientos. Es decir, el profesor se da cuenta, que ya lo sabía, pero en ese momento lo reflexiona, que si no tiene un dominio sobre el tema matemático, difícilmente va a poder hacer la planeación. Por ejemplo, unos estudiantes estaban trabajando sobre probabilidad condicional, y en esa probabilidad condicional lo que yo les sugería es que vieran por qué la fórmula tenía determinados elementos. Ellos no se lo habían planteado, ellos ya estaban en el diseño, y cuando se lo plantearon tuvieron que cambiar completamente su diseño porque algunas cosas se contraponían con la forma en la que se obtenía el algoritmo para el cálculo de ese tipo de probabilidad. Entonces obliga a esa reflexión: ¿cuál es el conocimiento de base? Que no siempre es el matemático. ¿Qué conocimientos son visibles? O sea, ¿qué conocimientos de los que yo como profesor tengo, los estudiantes me van a notar? O una persona que va a ver mi clase lo va a notar. Y hay otros conocimientos que son potencialmente puestos en juego. Dicho esto, una parte que olvidé comentar en lo de los libros es que tenemos un capítulo acerca del trabajo matemático. Es decir, esta parte de la práctica matemática sí es complicada de ver, y por ello dedicamos un capítulo entero a esa parte, de tal suerte que se vea cuál es su papel y cuál es su función, incluso en educación primaria, ya no digamos en secundaria, en bachillerato. Bueno, potencialidad de conocimientos es un conocimiento que no se ve, pero si yo sé lo que es una justificación en matemáticas, pues algunos temas los enfrentaré de mejor forma. También la segunda potencialidad que yo veo en este tipo de trabajo es que muestra la clara necesidad de conocimiento matemático, pero nos muestra también que solemos soslayar las estructuras y las prácticas. Es decir, cuando yo hago una planeación, poco me pregunto acerca de esto, cómo lo va a conectar después o cómo lo estoy conectando con los temas anteriores, que no conocimientos previos, sino con los de simplificación. En ese sentido, este tipo de actividad ayuda al profesor a que ponga en juego también esos subdominios, esas categorías, y a reflexionar eso cómo puede entrar en una planificación. También obliga a tener diseños pensados para variedad de estilos de aprendizaje. O sea, si ahora vamos a la parte del conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas, es claro que no todos los alumnos aprenden igual, el profesor lo sabe, sin embargo, eso cómo lo refleja en sus diseños. Hay veces en las que el diseño es unidireccional, y en este caso se pide que los diseños vayan teniendo esas vertientes de acuerdo a las diferentes características que van a tener los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas. Bien, esas tres propuestas que pueden crecer el número de propuestas. De hecho, la semana anterior a este congreso, la semana posterior a que estoy grabando este video, hay un congreso en Huelva acerca del MTSK y se presentan diversas propuestas de mejora, de desarrollo profesional, de desarrollo de conocimiento, que quizá en los comentarios a esta presentación pues podría ser de utilidad, con lo cual puedo comprometerme a, una vez vistas la siguiente semana, la semana anterior, esas propuestas, poder comentar un poco sobre ello en el diálogo que se genere a partir de la conferencia. Y quiero pasar ahora a las potencialidades y limitaciones que tienen los modelos analíticos de cara al desarrollo de conocimiento. Potencialidades: se tiene una idea clara de lo que se quiere desarrollar. Lo situamos y decimos: yo quiero desarrollar conocimiento especializado. Entonces, quizá haya otras cosas de las cuales el profesor tenga necesidad. El profesor puede decir: es que me faltan estrategias para mediar entre los estudiantes y los contenidos,
¿Vale? Puede ser, esa parte no se va a tocar si estamos trabajando con el modelo MTSK, pero tenemos claramente definido qué cosas sí se van a tocar. A través del estudio de relaciones entre subdominios se puede establecer rutas de desarrollo de conocimiento. O sea, los subdominios, aunque están aislados, se conectan entre sí. O sea, ese aislamiento es solamente artificial. Y esa posibilidad de relacionarlos nos puede decir, pues fíjate que si tú trabajas sobre la estructura, es una forma en la cual los profesores van a desarrollar habilidades desde el punto de vista curricular o conocimientos de la parte curricular o de los estándares de aprendizaje. O al revés, si yo trabajo la parte de estándares de aprendizaje, quizá le ayude al profesor a establecer conexiones que no se había planteado con anterioridad. También sitúa las oportunidades que se generan y la importancia de su aprovechamiento. Estamos trabajando en un curso, hay profesores y de repente un profesor empieza a hablar acerca de la demostración. Salta una oportunidad, se genera una oportunidad. ¿Qué importancia tiene su aprovechamiento? Lo mismo si en el modelo no fuera importante la práctica matemática, eso se deja pasar y se dice eso no es importante en este modelo. Sin embargo, el modelo, sin importar cuál, pero ahora me refiero al MTSK, nos ayuda a decir qué cosas van siendo importantes de acuerdo a su aparición dentro del modelo. Puede servir como cotas al momento de diseñar, ejecutar y evaluar un programa de desarrollo. Cuando nosotros queremos proponer un programa, en ocasiones podemos intentar ser demasiado ambiciosos y querer abarcar muchas dimensiones. Los modelos nos ayudan a acotar y en la ejecución a poder redirigir las participaciones de los profesores para quedarnos específicamente con lo que nosotros pensamos que se debe desarrollar de acuerdo al modelo analítico. En resumen, nosotros podemos con el modelo analítico decir qué queremos desarrollar y si lo hemos desarrollado o no. Están las limitaciones también. Y esa última que puse como potencialidad, ahora la pongo como limitación. Establece cotas, que en ocasiones pueden dejar fuera el interés de los profesores. Y eso es muy cierto. El profesor puede llegar con unas ciertas expectativas y cuando eso se acota tanto, pues puede ser que el profesor se vaya con un poco de desilusión a partir de las expectativas que se había formado. Puede propiciar que su uso se haga como un checklist. Es decir, ya cumplí con esta parte de conexiones de complejización, ahora voy a trabajar conexiones de simplificación. Y esa parte no es tan afortunada para el trabajo de desarrollo. Puede dar la impresión de que las particiones son naturales y que eso debemos de estudiar o de desarrollar cada una por separado. Las particiones son artificiales y sirven para comprender, explicar, pero lo que el profesor tiene, lo que el profesor ejecuta y lo que el profesor va a desarrollar, eso no está particionado, eso está todo relacionado y no podemos irnos con esa idea, sin embargo puede dar esa impresión. Y además requiere de un trabajo de adecuación para los diferentes contextos y niveles educativos. Esa parte que la pongo como una limitación, pero en realidad es una cuestión de la propia naturaleza de pasar de la investigación al desarrollo, bueno, pues es una consideración a tomarse en cuenta. Algunos comentarios finales. Bien, los modelos analíticos no son marcos teóricos, pero requieren de uno. Mínimamente necesitamos el posicionamiento epistemológico, que significa que el profesor conozca algo, qué es para nosotros el aprendizaje, qué es para nosotros la enseñanza. El MTSK en particular tiene un documento que se llama así, un marco teórico para el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, en el cual declaramos el marco teórico con el cual elaboramos el modelo. Sin embargo, una de las cuestiones que nosotros consideramos es que independientemente de la teoría en la que se trabaje, llamemos la teoría antropológica de lo didáctico o cualquier otra, podemos llevar el MTSK y utilizarlo, claro, con las adecuaciones que se requieren debido a cada objetivo de las diferentes teorías. Muchos modelos analíticos surgen como herramientas para investigar, pero eso no los limita a que se queden siendo solamente eso. Los ejemplos que puse, los 3 ejemplos que puse, pues son
una forma en la que he encontrado que podemos utilizar el MTSK para el desarrollo, pero lo mismo el Knowledge Quartet, que lo utilizan con fines también de desarrollo, o uno muy conocido que no he mencionado en esta presentación, pero que desde luego está presente, es el Mathematical Knowledge for Teaching de Deborah Ball y colaboradores, el cual también ha sido empleado para desarrollar actividades, para desarrollar competencias en los profesores. Es decir, no se limita solamente a la investigación, surge ahí, se utiliza mucho ahí, nos da muy buenos resultados, pero puede ser empleado en otras cuestiones una vez que es adaptado. Se requiere de un marco que define el desarrollo profesional. No podemos hablar nosotros de el desarrollo así porque sí. Ese desarrollo profesional lo podemos situar en desarrollo de conocimiento y también requiere de un marco de qué significa desarrollar conocimiento, el cual debe explicar qué uso tendrá un determinado modelo analítico. Es decir, el modelo no nos dice cómo desarrollar. Necesitamos un marco más amplio que me diga cómo desarrollar y qué papel juega el modelo en ese marco. Pero también puede haber programas de desarrollo sin basarse en modelos analíticos. O sea, el modelo analítico no tiene que estar ahí forzosamente. Estos programas de desarrollo, pues habitualmente podríamos relacionarlos con una parte espontaneísta o con una generación de teoría a partir de los datos. Pero en su sistematización, o sea, cuando ya se está pensando en qué se desarrolló o qué no se desarrolló, o qué actividades desarrollaron o no desarrollaron algo. Bueno, en esa sistematización es posible que se esté construyendo un modelo analítico. Entonces, los modelos analíticos, desde mi perspectiva, desde lo que yo he trabajado, para cuestiones del desarrollo profesional del profesor de matemáticas, son de gran utilidad en términos no solamente de saber qué es lo que se está desarrollando, sino también de propuestas y de acotar dichas propuestas para que podamos nosotros tener una noción de qué es lo que va requiriendo el profesor y hasta dónde podemos avanzar con ese modelo. O sea, nos pone potencialidad y nos pone limitación. Bueno, con estos comentarios finales yo cierro mi participación en esta ponencia. Quedo atento a los comentarios que realicen. Estaré pendiente por medio de la plataforma. Quiero nuevamente agradecer a los organizadores del Congreso que me hayan invitado a esta ponencia. Y en la pantalla aparecen los datos, mis datos, mi correo electrónico y una red social académica que he habilitado para el intercambio de ideas. Me dará mucho gusto poder seguir colaborando con ustedes y discutiendo estas ideas. Bueno, pues muchas gracias.